Hay una fotografía que muy poca gente recuerda. No es la del joven de ojos azules que miraba a cámara con esa intensidad insolente en las calles de Sydney. No es la del guerrero de pelo sucio que atravesaba desiertos postapocalípticos mientras el mundo lo aclamaba. No es la del director que recogió el Oscar con lágrimas en los ojos y una sonrisa que parecía decir que todo era posible. La fotografía que nadie recuerda es la de un hombre solo, sentado en el asiento trasero de un coche patrulla, esposado, con el traje arrugado de quien acaba de salir de una fiesta a la que nadie debería haber ido. Es la madrugada del 28 de julio de 2006. La Pacific Coast Highway brilla con las luces de los coches patrulla, y ese hombre que tiene los ojos enrojecidos y la mirada perdida y el mundo entero en contra, es Mel Gibson, el mismo Mel Gibson que 20 años antes había conquistado todo lo que se puede conquistar en esta industria. El mismo que había hecho llorar a generaciones enteras en pantallas de todo el mundo. El mismo que había ganado el premio más importante del cine con una historia sobre la libertad. Esa noche, sentado en el asiento trasero de ese coche, no era libre. Y la pregunta que nos vamos a hacer en los próximos 30 minutos no es cómo cayó. La pregunta es, ¿qué hay en un hombre que alcanza tanto y aún así encuentra la manera de perderlo? ¿Y qué hay en ese mismo hombre que le permite, contra todo pronóstico, volver a ponerse de pie? Para entender cómo se llega a ese asiento trasero, hay que volver al principio. Hay que volver muy atrás. Hay que volver a un niño nacido en Peekskill, Nueva York, el 3 de enero de 1956. Un niño que no eligió su punto de partida, como nadie lo elige, pero cuyo punto de partida lo marcó de maneras que él mismo tardaría décadas en comprender. Su padre se llamaba Hutton Gibson. Era ferroviario, irlandés de origen, y era un hombre de una sola pieza. Católico tradicionalista, desconfiado del mundo moderno, con una visión del mundo tan rígida y tan vertical que en ella no había mucho espacio para el matiz ni para la duda. La fe no era para Hutton Gibson una opción personal o un consuelo privado. Era una armadura, una obligación, casi una condena. Y esa armadura la colocó sobre los hombros de sus 11 hijos desde que nacieron. Mel fue el sexto. 11 hijos en una casa americana de clase trabajadora en los años 60 es una imagen que habla por sí sola. Espacio físico reducido, recursos contados, una disciplina doméstica que no admitía cuestionamientos. Y en el centro de todo eso, Hutton Gibson, que leía la Biblia como quien lee un manual de instrucciones y que tenía opiniones sobre todo, sobre la política, sobre la historia, sobre los judíos, sobre el Vaticano, sobre la guerra de Vietnam, sobre todo. Mel creció escuchando esas opiniones. Las absorbió, las interiorizó, las cuestionó sin saber muy bien cómo cuestionarlas, porque cuando tu padre es la fuente de toda autoridad en tu mundo, cuestionar sus ideas es casi cuestionar la realidad. Cuando Mel tenía 12 años, su padre ganó un concurso de televisión. El programa se llamaba Jeopardy, y el premio fue suficiente para que Hutton tomara una decisión que cambiaría la vida de toda la familia para siempre. Se marcharían a Australia. Lejos de la guerra de Vietnam, que amenazaba con llevarse a sus hijos mayores al frente. Lejos de una América que Hutton no terminaba de reconocer como suya. Y así fue como un niño neoyorquino, con acento del norte, con amigos en Peekskill y una vida que apenas empezaba a tomar forma, se convirtió de la noche a la mañana en un extranjero en el otro extremo del mundo. Ese trasplante dejó en Mel Gibson una herida y un regalo al mismo tiempo. La herida era el desarraigo, esa sensación de no pertenecer del todo a ningún sitio que acompaña a quienes crecen entre dos mundos. Sus compañeros australianos encontraban su acento gracioso o extraño. Él encontraba las costumbres de ellos igualmente desconcertantes. Nunca fue del todo americano ni del todo australiano. Siempre fue un poco de ningún sitio. Y eso, que en la adolescencia es una fuente de dolor genuino, se convertiría más adelante en el combustible secreto de su arte. Los actores que pueden habitar cualquier mundo son, con frecuencia, los que no tienen uno propio desde el principio.
La actuación llegó a su vida casi por accidente, y ese casi importa. Fue su hermana mayor, Mary, quien lo inscribió sin decírselo en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Australia. Él había ido a buscarla un día, se equivocó de sala, terminó en una audición y lo aceptaron. Una equivocación geográfica en un pasillo universitario cambió el curso de la cultura popular del siglo XX. Hay pocas historias que ilustren mejor la manera en que el azar y el talento se combinan para producir algo que ninguno de los dos podría haber producido solo. En la Escuela de Arte Dramático, Gibson era todo energía sin forma. Sus compañeros de aquel tiempo lo recuerdan como alguien que se lanzaba a los personajes con una intensidad casi incómoda, que hacía reír a carcajadas y que al minuto siguiente podía helarte la sangre con una mirada. No había cálculo en lo que hacía. Había algo más animal, más instintivo, que la técnica refinada llegaría después a encauzar pero que nunca llegaría a domesticar del todo. Y eso era exactamente lo que George Miller estaba buscando cuando empezó a preparar una pequeña película australiana de ciencia ficción sobre un policía que persigue a moteros asesinos en un futuro cercano y desolado. El director lo vio en una prueba de reparto que Gibson hizo casi por casualidad, habiendo llegado al estudio con la cara amoratada después de una pelea de bar la noche anterior. Miller vio esa cara golpeada, esos ojos que miraban desde un lugar peligroso, y supo inmediatamente que ese chico era Max Rokatansky. Era 1979. Mad Max estaba a punto de cambiar el cine de acción para siempre, y Mel Gibson estaba a punto de descubrir que tenía un don que el mundo estaba dispuesto a pagar muy bien. El éxito de Mad Max fue tan inesperado como irreversible. La película se rodó con un presupuesto de menos de $400,000 australianos y recaudó 100 millones en todo el mundo. En la historia del cine, pocas veces un margen entre inversión y retorno ha sido tan brutal. De repente, ese chico de ojos imposibles era una estrella. No una estrella local, no una celebridad australiana de nicho, una estrella global, reconocible en mercados que ni siquiera hablaban su idioma. Y la fuerza de esa primera oleada de fama lo arrastró consigo hacia aguas más profundas antes de que pudiera aprender a nadar en ellas. Mad Max 2, en 1981, confirmó que el primero no había sido un accidente. Y Mad Max Beyond Thunderdome, en 1985, con Tina Turner compartiendo protagonismo y una banda sonora que sonó en todas las radios del mundo, convirtió a Gibson en uno de los rostros más reconocibles del planeta. Pero la pantalla grande estaba siendo insuficiente para lo que él tenía dentro. En 1984 protagonizó El año que vivimos peligrosamente, junto a Sigourney Weaver, bajo la dirección de Peter Weir. Era una película sobre corresponsales extranjeros en Indonesia durante un golpe de Estado, y Gibson la interpretó con una vulnerabilidad y una complejidad que demostraban que lo suyo no era solo correr y disparar. Había matices ahí. Había un actor de verdad debajo del ícono de acción. Pero el papel que definió la primera mitad de su carrera, el que se quedó grabado en la memoria colectiva de una generación entera, llegó en 1987. Martin Riggs, el detective de Los Ángeles de Arma Letal, era en apariencia un personaje del género policial de acción, el tipo duro que rompe las reglas y siempre gana. Pero Gibson lo interpretó de una manera que nadie esperaba y que nadie que lo haya visto ha podido olvidar. Riggs era un hombre al borde del suicidio. Su mujer había muerto y él llevaba una bala en el cargador con su nombre. Era un personaje roto, un hombre que se recomponía a golpes de adrenalina y de una amistad improbable con Danny Glover. Y Gibson lo interpretó desde las entrañas. Lloraba en pantalla. Temblaba. Mostraba el miedo de una manera que resultaba incómoda, precisamente porque era completamente real. La franquicia de Arma Letal se extendió durante 11 años y 4 películas. 4 películas que juntas recaudaron más de $1,000 millones en todo el mundo y que convirtieron a Gibson y a Glover en una de las parejas más queridas de la historia del cine popular. Había algo en esa química que trascendía la ficción,
una calidez genuina entre dos actores que se respetaban y se divertían juntos, que la cámara recogía y el público reconocía. Pero Gibson no se conformaba con ser la mitad de una franquicia de éxito. En 1990 protagonizó Hamlet, la adaptación cinematográfica de la tragedia de Shakespeare, dirigida por Franco Zeffirelli. Los críticos que habían llegado dispuestos a burlarse, a señalar que un actor de acción no tenía nada que hacer con el príncipe de Dinamarca, salieron desconcertados. El tipo sabía actuar. No era solo cara y músculos y magnetismo de pantalla. Había algo ahí dentro que se negaba obstinadamente a ser encasillado. Lo que muy poca gente sabía durante aquellos años de gloria, lo que los titulares de las revistas de entretenimiento no contaban y las alfombras rojas ocultaban con su brillo ensordecedor, es lo que pasaba cuando se apagaban las cámaras. Mel Gibson bebía. No de la manera social y moderada en que bebe la mayoría de la gente en una industria donde el alcohol es parte del paisaje. Bebía con esa determinación oscura y sistemática que tienen quienes usan el alcohol no para celebrar, sino para callar algo. Para apagar un ruido interior que de otra manera resultaba insoportable. Y el ruido que intentaba callar era complejo, y tenía muchas capas y muchas voces. Estaba la presión de ser el hombre más taquillero del mundo, esa presión que pocas personas pueden comprender desde fuera, y que convierte cada aparición pública en una actuación, cada entrevista en un ejercicio de control, cada momento de privacidad en algo que hay que proteger con una energía que se va acumulando hasta que ya no hay dónde meterla. Estaba el peso de una fe religiosa que él había heredado de su padre y que nunca había podido hacer suya de manera tranquila, sino que lo perseguía con la culpa como instrumento principal. Estaba la imposibilidad de conciliar la vida pública, construida sobre una imagen de virilidad y control, con la vida real, que era desordenada y contradictoria, y llena de miedos que no encajaban con esa imagen. Y estaba algo más profundo e innombrable que él mismo tardaría décadas en comprender, y que tenía que ver con quién era realmente, y con las ideas que había absorbido de su padre sobre el mundo y sobre las personas. En 1995 llegó Braveheart, y Braveheart lo cambió todo. Gibson no solo protagonizó la épica historia de William Wallace, el guerrero escocés que combatió en el siglo XIII por la independencia de su pueblo frente a la dominación inglesa. La dirigió. Asumió el control total de un proyecto que la mayoría de los estudios consideraban demasiado largo, demasiado violento, demasiado caro para el riesgo que representaba. $72 millones de presupuesto. 72 millones de razones para que alguien más prudente hubiera dicho que no. Gibson dijo que sí, y lo dirigió con la misma intensidad volcánica con que había interpretado a Max o a Riggs, pero multiplicada por 1000, porque ahora era responsable de cada encuadre, de cada decisión, de cada vida en el set, de la coherencia de una historia que se extendía a lo largo de casi 3 horas. El resultado fue una de las películas más poderosas de la década de los 90. 5 premios Oscar en la ceremonia de 1996, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Mel Gibson, en el escenario del Teatro Shrine Auditorium de Los Ángeles, con las 2 estatuillas en las manos, el mundo a sus pies, una ovación que no terminaba. La imagen de esa noche es una de las más reconocibles de la historia reciente de Hollywood. Y sin embargo, detrás de esa imagen, algo no cuadraba. Algo que los que estaban cerca de él en aquel tiempo describen con palabras como inquietud, o vacío, o una tristeza que no tenía nombre. Hay algo profundamente irónico en los momentos de mayor triunfo. Cuando uno tiene todo lo que se supone que debe hacerle feliz, cuando ha alcanzado cada meta que se había propuesto, y algunas que nunca había osado imaginar. Y aún así el vacío persiste. La crisis interior se vuelve más oscura, precisamente porque ya no tiene excusa. Ya no puede decir que lo que le falta es el reconocimiento, o el dinero, o el amor del público. Ya tiene todo eso. Y aún así algo falta. Gibson bebía más.
Se comportaba de maneras de las que no estaba orgulloso. La culpa se acumulaba sobre la culpa. Y la fe que su padre le había dado, en lugar de ser un alivio, era un juez permanente que nunca dictaba sentencia definitiva, pero nunca callaba. Su matrimonio con Robin Moore llevaba desde 1980, desde antes de que él fuera famoso, desde los tiempos en que aún era solo un chico australiano con talento y ninguna certeza sobre el futuro. Robin había estado ahí en los años de Mad Max, en los años de Arma Letal, en los años de Braveheart, en los años de los Oscar, y las portadas y los premios y la fama. Habían tenido 7 hijos juntos. Era una familia numerosa, como la que él había conocido en su infancia, y Robin era el centro gravitacional de todo eso, la persona que mantenía la estructura en pie mientras él oscilaba entre los sets de rodaje de uno y otro continente y los bares de madrugada que nadie fotografiaba. Era una dinámica insostenible desde el principio, aunque tardó 30 años en romperse formalmente. En el año 2003, Mel Gibson tomó la decisión que definiría la segunda mitad de su vida de una manera que él mismo no anticipó cuando la tomó. Decidió rodar La Pasión de Cristo. No como un proyecto comercial calculado para capturar el mercado del público religioso. No como una película de presupuesto medio con aspiraciones modestas, sino como un acto de fe personal de dimensiones descomunales, casi de expiación, casi de penitencia por algo que no supo nombrar, pero que sintió con la urgencia de quien lleva demasiado tiempo ignorando una herida. Usó su propio dinero. $25 millones de su propio bolsillo para hacer una película en latín y en arameo antiguo, 2 lenguas muertas que el 99% del público mundial no habla ni entiende, sin estrellas conocidas, sobre las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo, con un nivel de violencia gráfica que hizo que varios distribuidores importantes rechazaran el proyecto antes de verlo completo. Todo el mundo que le rodeaba le dijo que estaba cometiendo el error más caro de su vida, que nadie iría a ver una película en lenguas muertas, que el tema religioso era territorio maldito en Hollywood, que la violencia alejaría al público familiar que podría haber sido su base, que se arruinaría. Gibson respondió a todas esas advertencias de la única manera en que sabía responder a las cosas que importaban de verdad, ignorándolas completamente y siguiendo adelante. La Pasión de Cristo recaudó $611 millones en todo el mundo. Se convirtió en una de las películas con mayor rentabilidad de la historia del cine, en términos de proporción entre presupuesto e ingresos. Y generó una controversia que dividió a críticos, comunidades religiosas, organizaciones civiles y medio mundo en un debate que todavía no ha terminado. Los sectores más críticos señalaron que la representación de los judíos en el filme reproducía estereotipos medievales que habían servido históricamente para justificar la persecución. Que la violencia no era dramáticamente necesaria sino gratuitamente explícita. Que la película era teológicamente tendenciosa. Gibson respondió a esas críticas con una mezcla de orgullo herido y agresividad que, en retrospectiva, empezaba a revelar algo que su imagen pública había ocultado durante demasiado tiempo. Algo que estaba en él desde mucho antes, desde las conversaciones de infancia con Hutton Gibson, desde las ideas que había absorbido en una casa donde ciertas certezas sobre el mundo no se discutían, sino que se afirmaban. Y entonces llegó aquella madrugada de julio de 2006. Malibu, la Pacific Coast Highway, las 2 de la mañana. Un control de alcoholemia que para el agente de guardia era rutina y que para Mel Gibson iba a ser el fin de una era. Dio positivo, con una tasa de alcohol muy superior al límite legal. Los agentes procedieron a detenerlo, y entonces algo en él se rompió, o se liberó, o las dos cosas a la vez, dependiendo de cómo se mire lo que ocurrió después. Las palabras que dijo en aquel coche no fueron un lapsus de hombre borracho. Fueron una erupción. Acusó a los judíos de ser responsables de todas las guerras que el mundo había vivido. Insultó a la agente femenina que participaba en la detención con términos que no tienen justificación posible bajo ninguna circunstancia. Y todo eso quedó grabado. Todo eso quedó documentado en el informe policial
que pocas horas después empezó a circular por los medios de comunicación de todo el mundo. Lo que siguió fue una de las caídas más documentadas y más analizadas de la historia de Hollywood. No fue solo el incidente del control de alcoholemia, que ya habría sido suficiente. Fue la acumulación de lo que vino después. La separación formal de Robin Moore en 2009, después de 28 años de matrimonio. La relación con Oksana Grigorieva, una pianista y cantante rusa con quien tuvo una hija, y una ruptura que generó otro escándalo de proporciones similares. Las grabaciones de conversaciones telefónicas privadas que se filtraron a la prensa y en las que Gibson aparecía profiriendo amenazas e insultos racistas con una intensidad que ya no permitía ninguna interpretación caritativa. Era como si alguien hubiera levantado la alfombra debajo de la que se había acumulado durante décadas todo lo que él había intentado mantener oculto, y lo que había debajo era suficiente para justificar todos los peores temores de quienes siempre habían sospechado que detrás del galán había algo más oscuro. La industria del cine lo abandonó casi sin hacer ruido. No hubo un decreto formal, no hubo una reunión de productores en la que se decidiera colectivamente que Mel Gibson estaba terminado. Simplemente las llamadas dejaron de llegar. Los proyectos en los que había estado vinculado se cayeron uno tras otro. Los directores que habían soñado con trabajar con él de repente tenían compromisos previos. Los estudios que habían sido sus socios durante décadas no devolvían los correos. El hombre que había sido el actor más taquillero del planeta, el director que había ganado el Oscar, la estrella que había llenado cines en todos los continentes, se encontró en un silencio que era más ruidoso que cualquier escándalo. El silencio de la industria es peor que el rechazo explícito. El rechazo explícito permite la confrontación. El silencio no deja nada contra lo que empujar. Y aquí es donde la historia de Mel Gibson se vuelve, paradójicamente, más interesante. Porque lo fácil, lo que mucha gente en su situación hubiera hecho, habría sido desaparecer. Retirarse a la mansión de Malibú, al rancho que tenía en Costa Rica, al dinero que había acumulado durante décadas y que era suficiente para vivir cómodamente hasta el final de sus días, sin necesitar a nadie. Algunos lo hacen. No pocos actores caídos en desgracia eligen ese camino de retiro silencioso que la industria, en el fondo, prefiere porque elimina la incomodidad de tener que decidir qué hacer con ellos. Gibson no pudo hacerlo, o no quiso, y la diferencia entre esas dos opciones es la que determina todo lo que vendría después. Comenzó a trabajar en su redención de la única manera en que él sabía hacer las cosas. De frente, con una intensidad que en otras circunstancias habría resultado admirable y que en las suyas resultaba necesaria como el aire. Se sometió a tratamiento por alcoholismo. No una vez, con la fanfarria de una declaración pública y la promesa de un cambio definitivo, sino varias veces, en un proceso largo y no lineal, con retrocesos y reintentos y momentos en los que probablemente todo parecía inútil. El alcoholismo no se cura con una decisión, se gestiona, si uno tiene suerte, con décadas de trabajo constante y con la humildad de aceptar que siempre se está en proceso. Pidió perdón, no en una conferencia de prensa calculada con asesores de comunicación y mensajes preaprobados, sino en conversaciones privadas con personas concretas, en cartas, en encuentros que nunca llegaron a los titulares, precisamente porque no estaban diseñados para los titulares. Habló con líderes de la comunidad judía, en conversaciones que algunos de ellos describieron públicamente como genuinas y otros como insuficientes, porque la autenticidad de una disculpa siempre la determina quien la recibe, no quien la ofrece. Reconoció el antisemitismo de sus palabras y de las ideas que habían estado detrás de esas palabras, sin intentar matizarlo, ni contextualizarlo, ni reducirlo a los efectos del alcohol. Fue, según quienes estuvieron presentes en algunos de esos encuentros, un ejercicio doloroso y sin garantías de aceptación de responsabilidad personal, que no siempre se ve en personas acostumbradas a vivir protegidas por el dinero y por la fama. Mientras tanto, volvía al trabajo. No a los grandes estudios que seguían sin cogerle el teléfono, sino a proyectos independientes, a películas de presupuesto reducido que le permitían recuperar el oficio.
recordar por qué había empezado, encontrar de nuevo la satisfacción de contar una historia bien contada, sin la presión de ser el mayor espectáculo del mundo. En 2010 protagonizó The Beaver, dirigida por su amiga de décadas Jodie Foster, una película sobre un hombre que atraviesa una crisis mental profunda y que solo puede comunicarse con el mundo a través de una marioneta en forma de castor que lleva en la mano. Era un papel que parecía escrito desde las entrañas. Era imposible verlo en pantalla sin preguntarse cuánto de lo que estaba haciendo era actuación y cuánto era algo más directo y más doloroso. Pero la señal más clara de que algo había cambiado, de que el trabajo de años estaba produciendo algo real, aunque fuera imperfecto, llegó en 2016. Gibson dirigió Hasta el último hombre. La historia de Desmond II, el médico militar norteamericano que durante la Segunda Guerra Mundial se negó a portar armas por convicciones religiosas, y que sin embargo fue a la batalla de Okinawa y salvó 75 vidas, arrastrando a los heridos hasta el borde del acantilamiento bajo el fuego enemigo, sin disparar un solo tiro, solo con sus manos y su determinación. Era una historia sobre un hombre que mantenía sus convicciones cuando todo el mundo le decía que era un cobarde, un inútil, un peligro para sus compañeros. Era una historia sobre la posibilidad de ser fiel a lo que uno cree correcto cuando el precio de esa fidelidad es altísimo. Y era imposible ver esa película y no ver a su director en cada fotograma. Hasta el último hombre recibió 6 nominaciones al Oscar. Mejor película, mejor director, mejor actor para Andrew Garfield. Gibson no ganó. Pero estar ahí, en esa sala, 10 años después de La Noche de Malibú, nominado por una película que él había sacado adelante cuando la industria lo había descartado, era en sí mismo una especie de veredicto. No un perdón. Hollywood no funciona así, y él lo sabe mejor que nadie. Pero sí un reconocimiento de que el talento había sobrevivido, de que la voz de cineasta que había mostrado con Braveheart y con Apocalipto y con La Pasión de Cristo seguía siendo una de las más singulares y más poderosas de su generación. La relación de Mel Gibson con la fe religiosa es quizás el hilo más difícil de seguir en toda esta historia, el que más resiste la simplificación. Su padre, Houghton Gibson, murió en 2020 a los 101 años. Fue hasta el final un hombre de convicciones extremas, negacionista del Holocausto, escéptico respecto al Concilio Vaticano II, convencido de que el mundo moderno era una conspiración contra los valores que él representaba. La influencia de ese hombre sobre su hijo fue, según quienes conocieron a ambos, tanto la mayor fuente de fortaleza de Mel, como la raíz más profunda de sus conflictos más oscuros. El catolicismo intransigente que le fue transmitido desde la cuna le dio una estructura moral rígida que chocaba constantemente con la vida que llevaba, con los excesos, con las contradicciones, con los errores que cometía una y otra vez. La culpa acumulada durante décadas terminó por explotar de la manera más pública posible en aquella carretera de Malibú. Lo que Gibson ha dicho en los años recientes, en las contadas entrevistas en que ha hablado con cierta apertura sobre su propio proceso, sugiere a un hombre que ha llegado a una especie de paz. No la paz de quien ha resuelto sus contradicciones, porque algunas contradicciones no se resuelven, sino que se aprende a cargar con ellas de una manera diferente, sino la paz de quien ha dejado de luchar contra sí mismo con tanta violencia. Ha reconocido que su problema con el alcohol fue mucho más grave de lo que él mismo quiso ver durante décadas. Ha reconocido que las palabras de aquella noche de 2006 no salieron de la nada sino de ideas que estaban en él y que tenía que enfrentar. Ha reconocido que el daño que causó a personas concretas y a comunidades enteras no se borra con el tiempo ni con el éxito posterior. Sigue siendo un hombre que divide. Sigue siendo un hombre que en algunas conversaciones abre debates incómodos sobre si el talento puede separarse de la persona, sobre si el arte puede juzgarse independientemente del artista, sobre hasta qué punto el perdón es posible y qué forma debe tomar para ser genuino. En 2023 anunció un nuevo proyecto ligado a la figura de Cristo,
que volvió a dividir opiniones antes incluso de que se rodara una sola escena. Sigue generando reacciones. Sigue siendo incómodo. Sigue siendo, en definitiva, Mel Gibson. Su legado como cineasta es difícil de separar de su vida personal, y quizás tampoco debería intentar separarse. Las películas que ha dirigido, Braveheart, La Pasión de Cristo, Apocalipto, hasta El último hombre, comparten una visión del sufrimiento humano y de la resistencia ante ese sufrimiento que solo puede venir de alguien que conoce ambas cosas desde dentro. Son películas que no piden que el espectador se sienta bien. Piden que mire, que aguante, que no aparte los ojos cuando la realidad se pone insoportable. Y en eso, independientemente de todo lo demás, hay una honestidad artística que resulta difícil de negar. La fotografía que nadie recuerda, la del hombre esposado en el asiento trasero del coche patrulla en aquella madrugada de 2006, sigue existiendo. No ha desaparecido, como no desaparecen las cosas que uno preferiría no haber hecho, las palabras que uno preferiría no haber dicho, los momentos que uno preferiría que no existieran en el registro permanente de su historia. Pero junto a ella existen también todas las otras imágenes. El chico de cara golpeada que llegó a una prueba de reparto casi por accidente. El actor que hizo llorar a generaciones enteras con los ojos de Martin Riggs al borde del abismo. El director en el escenario de los Oscar con Braveheart bajo el brazo. El hombre que se arruinó para hacer una película en una lengua muerta y recaudó 600 millones. El director nominado al Oscar 10 años después de que todos lo hubieran dado por muerto. El hombre de 70 años que sigue apareciendo en pantalla con una presencia que la mayoría de sus contemporáneos perdió hace tiempo. Todas esas imágenes son el mismo hombre. Y quizás esa sea la lección más incómoda y más honesta de toda esta historia. Que los seres humanos somos todas nuestras imágenes a la vez. Las que elegimos mostrar y las que intentamos esconder. Las de nuestra mayor gloria y las de nuestra peor noche. No somos el mejor momento ni el peor. Somos la suma de todo eso. Y la pregunta que vale la pena hacerse no es si alguien merece ser recordado por sus logros o por sus errores. La pregunta que vale la pena hacerse es si ese alguien tuvo el coraje de mirar lo que había hecho, de no huir de ello y de intentar construir algo diferente con lo que quedó. Mel Gibson lo intentó. Si lo consiguió, eso lo decide cada persona que lo mira. Pero que lo intentó, eso es difícil de negar.